Hola, I'm Hannah from Speak Better Spanish. I'm here to help you stop overthinking Spanish and actually speak it. Hola, amigos. This is Arturo. He's from Monterrey, Mexico, and today he's going to explain another piece of real Mexican Spanish that confuses a lot of learners. Hola a todos, mucho gusto y como bien dijo Hanna, vamos a estar aprendiendo nuevos elementos. Okay. Mexican texting culture is completely different from American texting. So I've lived in Mexico for years now, and there are still texting habits that surprise me. So, Arturo, what are some things that foreigners should know about texting culture in Mexico? ¿Qué son elementos que tienen que saber? Y es que, pues bueno, en la parte de el escribir, muchas veces escribimos frases no tan completas. Muchas veces también se escribe con muchos emojis. Recientemente también se escribe con muchos, pues no se escribe, se envían stickers y los Mm-hmm. stickers, pues bueno, como creo que en todas partes o gran parte del mundo, responden a una realidad muy específica que esté sucediendo en el entorno en el que te mueves. Eh, ¿Qué otras cosas son importantes mencionar? Eh, lo Is que se it me norm? ocurre. Oh, is it normal for? Sorry to interrupt you. Is it normal for Mexicans to send a lot of voice notes? Depende, pero depende del grupo o depende con quién estés hablando. Yo diría que 50-50. Hay momentos en los que sí, hay momentos en los que no. Y también, como ya lo hemos dicho en algunos otros videos, depende mucho de la edad de las personas con quien estés hablando. Si estás hablando con gente de más edad, seguramente ni siquiera va a ser una voz de nota, va a ser una llamada telefónica. Hoy hablarle por teléfono a alguien más joven, algún adolescente, es incluso hasta una interpretado desde el adolescente o desde el joven como hasta una violación a su espacio, como hasta un atrevimiento de por qué me están hablando por teléfono. Entonces, depende mucho de la edad de las personas que estén hablando. Yo diría, en mi caso personal, que pues es un 50-50, ¿no? Hay personas con las que mando muchos audios, hay personas con las que es más mensaje y hay personas con las que hablo más por teléfono. And with me, which of those do you use? Depende también, o sea, si por alguna razón no estamos en el mismo lugar, en la misma ciudad en ese momento, utilizamos mucho videollamada. Si estamos en el mismo lugar físico y nos vemos todos los días, pues usamos mucho más mensajes como para cosas prácticas, para organizarnos más bien de cosas, no tanto conversacional, porque pues hablamos físicamente de tú a tu diario, ¿no? Pues creo que depende. Very good. What about what does it mean in Mexico if you leave someone on red? Like the message goes through, the person opens it, but they don't respond. What does it mean? Bueno, para nosotros le llamamos me dejaste en visto. Y Mm-hmm. quedar en visto, que significa que viste el mensaje, pero no respondiste. Dejar en visto, si ya es un tiempo prolongado, que es evidente que no es como que lo abrí, pero iba manejando, entonces no pude responderlo, o lo vi y estaba en una junta, entonces no pude responderlo. O sea, ya cuando es un tiempo prolongado, ya puede ser como me está ignorando o algo está pasando o está enojada o molesta a la persona. Entonces puede interpretarse desde esa óptica. Repito, depende de muchas circunstancias, ¿no? Pero sí, se le dice, me dejó en visto, correcto. Mm-hmm. Very interesting. Well, if you like this topic and you want to stop sounding like a textbook learner and start understanding how real Mexicans actually speak in day to day conversations, like the topics that we covered here today with Arturo, you can join us in September for our real life Mexican Spanish group conversation course. It's going to be a small group over
over video chat. So we'll drop the details below. We'll be practicing real conversations, everyday expressions, slang, texting, much more like what we covered today, and the language you'll actually hear in Mexico. If you're watching this video at another time or you're not able to join us for the group conversation course, there are a bunch of other videos that we've already recorded with Arturo and many more to come on topics just like this one. You can also work with him here as one of our teachers in the Speak Better Spanish Fluency Immersion program. So you have a lot of options to keep learning, and we hope to see you in a future video or a future class, either group or one-on-one. And we hope you enjoyed this video as well. We'll see you guys in the next one. Luego.